El Señor nos invita hoy a reflexionar en virtudes humanas, parecería, pero siempre sigue cimentado la reflexión de Pablo en la encarnación de Jesús. Apareció la bondad de nuestro Salvador en Cristo Jesús, y esa bondad es la consecuencia de lo que decía ayer Pablo, que apareció la gracia. Hoy todos los consejos, podríamos decir, sociales de integración del cristiano en la sociedad están fundamentados precisamente en la bondad de nuestro Salvador. ¿Cuáles son esos consejos? Que respeten a los gobernantes y a las autoridades, que les obedezcan, que estén siempre dispuestos para cualquier obra buena, que no injurien a nadie y sean amantes de la paz, que sean benévolos y demuestren una gran humildad con todos los hombres, porque también nosotros antes éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de toda clase de concupiscencias, y vivíamos en la maldad y la envidia, siendo objeto de odio y odiándonos los unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, tiene que cambiar. No puede ser la misma persona antes y después de haberse encontrado con Jesucristo. Por eso los primeros cristianos, también en época de persecuciones, siempre eran muy obedientes a las cuestiones civiles. Lo único que no aceptaban, en ese momento no había una lucha cultural como ahora, que nos quieren hacer pasar cosas que van contra la ley natural, como adelantos o como nuevos derechos o como nuevas formas de progreso del hombre. En ese momento no había eso, pero muchas veces el cristianismo tuvo y tiene en el día de hoy persecuciones bastante sangrientas. E inclusive el santo que hoy estamos celebrando, San Martín de Tours, le tocó vivir su mayoría de edad, por así decirlo, en un ambiente que era un poquito menos hostil a la fe, porque, como decíamos ayer, en el 313, con el edicto de Milán, el cristianismo fue libre, fue de ejercicio libre, aunque según en qué lugares, todavía después de ese reconocimiento público, seguía habiendo determinadas persecuciones. Por ejemplo, nosotros en la síntesis de la misa leíamos que a grandes rasgos que San Martín fue soldado. Ahí tiene ese proceso de conversión que genera ese encuentro con el pobre, cuando va a hacer el servicio militar a Francia y se encuentra con ese pobre, con el frío que hacía, sin dudarlo parte la mitad de su capa de la milicia romana y lo abriga. En el sueño Jesús está abrigado con esa capa, entiende que lo que ha hecho con un pobre lo ha hecho con Cristo. Ese camino de conversión lo lleva a su bautismo. Para bautizarse sigue a San Hilario de Poitiers. San Hilario es perseguido también en una época, entre comillas, de paz, tiene que dejar la ciudad. Entonces, ¿qué hace Martín? Va un poco a Alemania, camina un poco más por Francia, vuelve a Hungría, él era húngaro, vuelve a Hungría, a su casa, convierte a su mamá, a su papá no lo puede convertir, y cuando se entera que pudo volver Hilario, él va otra vez, Hilario lo ordena diácono, lo ordena presbítero, y luego terminan eligiéndolo obispo de Tours. Fíjense, estaban, entre comillas, en un periodo de paz, pero él va haciendo ese caminito y siempre defendiendo, como decíamos en la introducción de la misa, a la gente, defendiendo de los excesivos impuestos que centralizado quería cobrar el Imperio Romano, pero sobre todo, como nos dice Pablo, sembrando la verdad de Jesucristo por la fuerza de su gracia y, por otro lado, teniendo en cuenta la bondad y el amor de Dios que aparecen en Jesucristo, que aparecen con la encarnación. Por eso el ministerio de San Martín de Tours estuvo siempre signado por la atención al más necesitado, porque aún antes de su conversión, él entendió que si abrigaba a un pobre, estaba abrigando a Cristo. Y otra virtud humana nos regala la liturgia de hoy, la gratitud. Tenemos que ser agradecidos.
al menos al principio por formalidad y por educación, pero después tenemos que ser también profundamente agradecidos. La gratitud es una característica humana, no todo nos es debido, no todos deben cosas a nuestra vida, tenemos que aprender a ser agradecidos. La gratitud, si me cuesta, posiblemente un ejercicio sea expresarla con palabras, pero también la gratitud es la manera con el cual yo me muevo con las personas, la paciencia que les puedo llegar a tener extra, la consideración, el acercamiento, el tratar de, aunque el otro no se entere, de tratar de ayudarlo para que se integre mejor, qué sé yo, en el trabajo, en la comunidad. Si tiene problemas, si uno tiene la confianza, decirle directamente, y si no, también tratar de ayudarlo a escondidas, son maneras de manifestar la gratitud. Un corazón agradecido, las personas agradecidas se notan enseguida, y eso evidentemente es algo que tiene que ver con la bondad que también nuestro Señor vino a traernos con su encarnación y a enseñarnos. Y Jesús lo toma muy en serio esto. ¿Cómo? ¿No quedaron curados los 10? Uno solo viene a agradecer. Vamos a pedir al Señor también el don de ser agradecidos, pero de corazón, aunque el otro no lo entienda del todo, porque la gratuidad ensancha el corazón, lo hace mucho mejor, lo hace mucho más elástico, inclusive si quieren hasta por un pequeñito egoísmo. Cuando uno tiene un corazón ancho y generoso, el corazón se lastima menos, porque al crecer se fortalece, y la gratuidad hace que el corazón nuestro crezca y se fortalezca. Por último, dijimos al pasar que San Martín de Tours es patrono de Hungría, de Francia y de la ciudad de Buenos Aires. Por ahí lo recuerdan, yo lo suelo contar siempre, en Buenos Aires, cuando tuvieron que poner un patrono de la ciudad, en lo que es hoy el Cabildo, pusieron un bolillero con nombres de santos, y obviamente eran españoles los que querían sacar algún santo español, aunque San Martín está unido un poco a la cultura española, ¿no? Entonces el bolillero bolilla San Martín de Tours, la sacaron. No, dice, es un húngaro que vivió en Francia. Bolilla San Martín de Tours. Había dos. No, vamos por otra vez San Martín de Tours. Evidentemente, por una cuestión rara, San Martín de Tours quiso ser el patrono de la ciudad de Buenos Aires. Rezamos por la ciudad, rezamos por la Iglesia, por la Arquidiócesis de Buenos Aires, por el cardenal, por los obispos auxiliares, por los obispos eméritos que están viviendo allí en Buenos Aires, entre otros nuestro obispo emérito también está ya casi terminando su residencia ahí, y le pedimos al Señor la gracia a esa iglesia. Nosotros como diócesis de Avellaneda Lanús somos sufragáneas de esa iglesia metropolitana que es Buenos Aires. Pedimos por la iglesia, los santos, aunque tienen patronazgo, no son exclusivos de nadie, pero le pedimos también a San Martín por todos nosotros, que nos haga caritativos, que nos proteja de los impuestos excesivos, también como a su comunidad, esa tarea que tuvo en Tours. Y también San Martín es conocido por ese refrán, en España se dice a cada cerdo y acá se dice a cada chancho le llega su San Martín, porque para esta fecha en España matan a los cerditos para hacer los chacinados, para hacer los fiambres. Entonces, por eso está también ese dicho que es, cuando uno quiere justicia, este es un injusto, mirá lo que... Dice, quédate tranquilo que a cada chancho le llega su San Martín. Eso precisamente se dice por el santo a quien hoy estamos celebrando, dado que en esta fecha, en esas regiones, se hacen los chacinados. Que la Santísima Virgen también nos cuide, nos proteja e interceda por todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.